Bueno, como han podido adivinar, este poema cheso habla de una historia de amor. Como la siguiente interpretación que llevará a cabo este grupo de canto, con la que cerraremos nuestra intervención, después restará un baile. Pero si esta primera era, de hecho, de Farlachesa y del Pirineo, pues esta segunda pues, se refiere a una historia de amor, a una historia de lejanía, en este caso, de la villa de Egea de los Caballeros. Cuando un joven egeano, en el año 1898, tuvo que marchar a la guerra de Cuba, y cuando en la guerra de Cuba cayó herido y marchó a un hospital, donde unas monjitas pues, le enseñaron a leer y escribir. Él no sabía leer y escribir, entonces pues él había una correspondencia con su Egea, donde expresaban estas cartas, pues, bueno, pues su nostalgia, su tierra, su añoranza por sus padres, por su madre, por la Virgen de la Oliva, por su novia y su deseo de volver a Egea de los Caballeros. Es una habanera que compuso José Luis Silver recogiendo los retazos de esta historia y que se titula Volver a Egea. Así que con ustedes esta habanera de Volver a Egea.